Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias al Señor por el estudio de las lecciones del tercer trimestre de la Escuela Sabática bajo el título El Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida, y por estudiar la lección número 4, programada para el sábado 26 de julio, las plagas. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9, verso 35. En sus propósitos redentores, Dios designó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, como está escrito en el libro de Éxodo y en otros escritos de los profetas, como es el caso del libro de Oseas, capítulo 12, verso 13, que dice: por un profeta hizo Jehová subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y con fidelidad Moisés se dirigió al faraón con las famosas palabras hebreas: Shalach et ami, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Éxodo 9:35. En el libro del Éxodo se hace hincapié en la dureza del corazón del faraón, aunque no se detallan los motivos para tal decisión. Sin embargo, al estudiar el libro percibimos que después de la muerte de José, el hijo de Jacob, un nuevo faraón vio en los numerosos hijos de Israel una amenaza nacional y los hizo esclavos. Éxodo 1:10. Y los explotó al exceso, tomándolos como una mano de obra barata para el cultivo de sus tierras y para la construcción de sus ciudades. Por cierto, un motivo de índole económico-financiero. Éxodo 1 del 11 al 14. Pero también vemos la respuesta de Dios a través de los juicios retributivos sobre Egipto, que no solo lo devastaron, sino que dejaron muy claro al faraón y a sus habitantes y aún a las demás naciones del mundo quién es el Dios de Israel, y que su pueblo es el pueblo del pacto, su pueblo de Israel, y que es valioso a sus ojos, y que quien se atreve a maltratarlo está tocando la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. En nuestro análisis de esta semana veremos en el escenario visible del derramamiento de las primeras 9 plagas una batalla invisible detrás del telón entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto, y contra Satanás, quien engañaba a los egipcios a través de sus falsos dioses. Y también cómo a partir de la 4ª plaga Dios hace una distinción entre su pueblo y los egipcios, y cómo a partir de la 7ª plaga, a pesar de las advertencias previas dadas por Dios, fue inevitable que la ruina devastadora afectara tanto al faraón como a todos los habitantes de Egipto. Hoy estudiaremos algunos detalles del conflicto entre el bien y el mal en el libro del Éxodo y las características de las primeras 9 plagas en estos siguientes aspectos destacados. Número 1. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Número 2. La primera y segunda plagas atacaron a los dioses egipcios de las aguas y el mar. Número 3. La tercera, cuarta, quinta y sexta plagas atacaron a los dioses egipcios de la tierra. Y número 4. La séptima, octava y novena plagas atacaron a los dioses de Egipto de los cielos. Y finalizaremos, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la pregunta: ¿quién endureció el corazón del faraón? Un estudio cuidadoso del libro del Éxodo nos presenta que el endurecimiento del corazón del faraón se atribuye a Dios en 9 citas de Éxodo. Y son las siguientes: Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, Éxodo 9:12, Éxodo 10:1, 20 y 27, Éxodo 11:10, Éxodo 14:4 y 8.
Y luego añadimos dos del Nuevo Testamento, Romanos 9, 17 y 18. Pero también en el mismo libro del Éxodo aparecen otras 9 veces que fue el gobernante egipcio mismo quien endureciera su propio corazón. Y las citas son las siguientes: Éxodo 7, 13, 14 y 22. Éxodo 8, 15, 19 y 32. Éxodo 9, 7, 34 y 35. Esto nos obliga entonces a preguntarnos, ¿quién en realidad endureció el corazón del rey, Dios o el propio faraón? Y la respuesta nos presenta lo paradójico que es saber que tenemos un Dios omnipotente y omnisapiente que conoce el fin desde el principio, Isaías 46, 9, 10, pero que a la vez permite a los seres humanos que hagan lo que deciden con su libre albedrío, sin anular la libertad humana de elección. Esto nos ayuda a comprender entonces que fue el faraón el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras plagas. Por lo tanto, al rechazar todas las evidencias que Dios le diera acerca de su superioridad sobre sus falsos dioses de Egipto, él inició el endurecimiento de su propio corazón. Y ahora, cuando leemos en Éxodo 9:12 que a partir de la sexta plaga Dios endureció el corazón del faraón, esto solo puede ser entendido como que Dios entregó al propio faraón para que cosechara las consecuencias de sus propias decisiones y actuación voluntarias, tal como lo había anunciado a Moisés. Éxodo 4:21. El impacto de cada plaga tenía como propósito ayudar al faraón a arrepentirse para liberarlo de su confusión mental y de sus errores. Dios lo dejó en libertad para ceder a sus propios impulsos malignos, y ya sin la protección de la gracia restrictiva de Dios, el faraón quedó a merced de su propia maldad. Por lo tanto, Dios no fue responsable de aumentar la maldad en su corazón. Pablo explica que lo que experimentó el faraón también fue la misma experiencia de aquella sociedad de los antidiluvianos. Y tal como leemos en Romanos capítulo 1 en el párrafo del verso 24 al 32, algunas frases significativas del párrafo dicen: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Dios los entregó a sus mentes retrógradas para que hicieran cosas que no convienen. Todo esto fue el resultado del retiro de la influencia restrictiva del poder del Espíritu Santo, ya que cuando su santa influencia ya no lo siguió impresionando en su vida, el Señor dejó a todos los ciudadanos antidiluvianos a sus consecuencias. En realidad, Dios ya se los había anticipado. En Génesis 6, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él es carne. Y leemos que después, en Génesis 6:5, Moisés escribe que en resultado era que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Ellos, al igual que el faraón, tenían libre albedrío. Así que el faraón podía aceptar a Dios o rechazarlo. Y lamentablemente, para su propia destrucción, decidió rechazar a Dios. Todos los seres creados, sean celestiales como Lucifer o terrenales como Adán y Eva, y como nosotros mismos, todos tenemos esa capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal,
y por lo tanto podemos obedecer o desobedecerle a Dios. Pero ahora en el caso del faraón de Egipto, solo habían para él dos elecciones posibles: la vida o la muerte. Deuteronomio 30:19. Josué, después de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, apeló a su libertad de elección con estas palabras: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y también así ocurrió con Israel cuando había perdido su identidad como pueblo de Dios y cayó en la idolatría en el tiempo del rey Acab y Jezabel. Elías los confrontó con estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primer libro de Reyes 18:21. Y hasta el día de hoy seguimos decidiendo nuestro destino actual y eterno. La conocida analogía enseña que el mismo sol que derrite la mantequilla endurece también la arcilla. Indica que el calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones distintas y dos resultados diferentes en respuesta a la acción del sol, y esto se debe a la naturaleza del material que la recibe. Concluimos que en el caso del faraón, su respuesta dependió de la actitud de su propio corazón hacia Dios. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo: escogeos hoy a quién sirváis. Continuamos con la primera y segunda plagas. Atacaron a los dioses egipcios del agua y el mar. Los egipcios divinizaron a las fuerzas de la naturaleza, y Dios había dicho a Moisés que atacaría directamente a los dioses de Egipto en sus 10 plagas. Y Moisés explicó esto a Israel en Números capítulo 33, versículo 4, cuando dijo: el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. La superioridad de Yahweh, el Dios de Israel, sería majestuosa. Demostraría que Él es Dios sobre cualquier otro Dios venerado en Egipto, y que ellos eran incapaces de evitarle a la nación su devastación y sufrimiento a sus habitantes. Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí encontramos por primera vez y única vez, por cierto, una combinación en un solo texto de Éxodo de los términos señales y maravillas. Y Moisés tenía el propósito de hacer una distinción entre el trato de Yahweh con su pueblo y su trato con los egipcios. En su trato con los egipcios, en Éxodo 7:4 dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Quiere decir que estas señales y maravillas serían los juicios de las 10 plagas que caerían sobre el faraón y los habitantes de Egipto. Éxodo 10:1. Pero en su trato con su pueblo, las señales y maravillas confirmarían su fe. Así fue en el caso de la señal milagrosa de la sangre del Cordero Pascual inmolado como símbolo de la muerte de Jesucristo. Primera de Corintios 5:7. Porque al aplicar la sangre en las puertas y ventanas de las habitaciones de los hebreos, esa sería su garantía de protección cuando el ángel heridor, al ver la señal de la sangre, pasaría por alto sus hogares y únicamente heriría a todos los primogénitos, humanos y animales, de los egipcios, comenzando con la casa del faraón. Éxodo 12, verso 13. Y de esa manera Dios mostraría su poder para libertarlos de su esclavitud.
En Éxodo 12:12 dice: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esta declaración revela que en el escenario visible de las 10 plagas sobre Egipto, detrás del velo, estaba la lucha entre el Dios de Israel y los falsos dioses de Egipto. Y esta es una muestra de lo que ocurre en la dimensión escatológica del conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y entre la adoración que merece el único Dios verdadero y la falsa adoración. Porque los egipcios adoraban a la naturaleza y no al creador de la naturaleza. Y también se confirma que la naturaleza de este conflicto es en torno a la adoración. Así que todos los que no adoren al Creador como demanda el primer mensaje angélico en Apocalipsis 14:7, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, acabará adorando a la bestia y a su imagen, Apocalipsis 14:9. Y también a Satanás, Apocalipsis 13:4. Porque la falsa adoración se rinde, como explica Pablo en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Un ejemplo de esta sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente en las manos de Moisés. Éxodo 7:9-12. No solo era un desafío de Yahweh a la diosa egipcia Badjet, que era personificada como una cobra y que representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto, cuya figura estaba en la corona del faraón. Era su signo de poder y de presunta divinidad, realeza y autoridad. Y se creía de que esa diosa escupía veneno sobre sus enemigos. Y los egipcios consideraban sagrada y la veneraban junto con el dios serpiente Neherbkau, el que domina los espíritus. Ellos atribuían a esta serpiente sagrada que guiaba al faraón a su existencia futura después de la muerte. Con estos antecedentes estamos viendo que el acto de Moisés de convertir su vara en serpiente y luego tomarla de su cola indicaba que era Moisés quien controlaba a la serpiente. Éxodo 7:12 y 15. Sin embargo, los magos de Egipto, con el poder de Satanás, tiraron sus varas y también formaron figura de serpientes, pero la vara de Aarón, convertida en serpiente, las devoró a todas. Y así quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y la hechicería egipcia. El emblema del poderío del faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tenían en sus manos, indicando que Yahweh tenía mayor poder que sus dioses, incluyendo al mismo Dios, el faraón. El pueblo de Dios debe de comprender que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo, ni con ninguno de los dioses de las naciones. Por lo tanto, a Él solo se debe de rendir adoración exclusiva. Dios envió las 10 plagas para destruir a los dioses de Egipto y destruir la confianza que ellos tenían en sus dioses, y por lo menos cada una de las plagas golpeaba a uno de ellos. Pero ante tal despliegue de la superioridad de Dios sobre ellos, el faraón, en lugar de doblegarse, endurecía cada vez más su corazón. Éxodo 7:14. Pero los hebreos se beneficiarían de esta confirmación del poder y carácter de su Dios, que los libertaría de su esclavitud en Egipto. La primera plaga atacó a Hapi, el dios del Nilo,
Éxodo 7 del 17 al 25, a quien le atribuían la fuente de la vida y de la alimentación, y su sobrevivencia dependía totalmente del agua del río. Pero este Dios fue incapaz de defenderse cuando Moisés transformó sus aguas en sangre, porque esto significaba que también estaba transformando su fuente de vida en muerte. Pablo explica que todos los seres vivos dependemos del poder sustentador del único Dios verdadero, que segundo a segundo obra nuestro sostenimiento de la vida, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Él es el creador que sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1, 2 y 3. Él es el que en el principio hizo los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y en el Nuevo Testamento leemos en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Sin embargo, Satanás hizo que los magos de Egipto volvieran también el agua en sangre, y Faraón endureció más su corazón, creyendo que Moisés había obrado bajo arte de magia, y no bajo poder divino de Yahweh. En la segunda plaga, Dios atacó directamente a Jequet, la diosa de las ranas, Éxodo 8 del 1 al 15. Los egipcios la detestaban y la temían, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo y produjeron ranas, pero no se les permitió destruirlas haciéndola polvo con sus hechizos mágicos. Y aquí Dios dio otra oportunidad al faraón para que reflexionara sobre el poder del Dios de Israel. Cuando Faraón vio que las ranas murieron y se descompusieron y hedieron todo Egipto, esto demostró que esto era un juicio proveniente del Dios de Israel. Sin embargo, cuando las ranas fueron sepultadas, hubo reposo en Egipto y Faraón volvió a endurecer su corazón. Continuamos con la tercera, cuarta y quinta y sexta plagas que atacaron a los dioses egipcios de la tierra. En Éxodo 8, del verso 16 hasta el capítulo 9, versículo 12, se describen las siguientes 4 plagas. Moisés enfatiza que Dios cumplió su propósito de hacer sentir su presencia en todo Egipto y delante del faraón, como el yo soy el Señor en medio de la tierra. Éxodo 8:22. Y haciendo a partir de la cuarta plaga una clara distinción entre su pueblo, que no sería afectado de ninguna de ellas, y de la de los egipcios, que sí serían afectados. Éxodo 8 del 20 al 24. Algunos eruditos se refieren a la tercera plaga como la plaga de insectos, ya que traducen el hebreo quinín como insectos, y piensan que pudo referirse a mosquitos, garrapatas e incluso a piojos, como es traducido en la revisión Reina Valera del 60. Lo importante es que Yahweh estaba atacando al dios Geu, el dios de la tierra y del polvo venerado en Egipto, y al dios Jepri, la deidad del sol naciente de la creación y renacimiento, que era representado con la cabeza de un escarabajo. Éxodo 8, 16 al 19. Los insectos se multiplicaron por todas partes y afectaron a los hombres, y Dios impidió a Satanás actuar mediante sus magos, ya que no pudieron duplicar este milagro. Y reconocieron que solo Dios podía crear la vida, y dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Éxodo 8, 19. Sin embargo, el faraón se negó a ceder. En Éxodo 8, verso 20 al 32, se describe la plaga de las moscas, que también desafiaba a la diosa Guadjet, diosa egipcia de las moscas y de los pantanos. Y sin embargo, estos dioses fueron derrotados por el Señor.
y también sus adoradores. Por el impacto de las plagas, el faraón se sentía muy presionado y comenzó a negociar con Moisés y Aarón, pero con malas intenciones. Él les dijo: accedo que Israel adore a Jehová, pero únicamente dentro de Egipto. Y Moisés sabía que eso era imposible, porque no podrían haber hecho allí sus sacrificios a Jehová, ya que los egipcios consideraban este acto como abominable y sacrílego. Muchos de esos animales eran sagrados para ellos y los matarían a pedradas. Éxodo 8 del 25 al 27. Moisés conocía esta realidad y rechazó la oferta del faraón, y entonces con una lengua mentirosa les prometió que los dejaría salir de Egipto, pero que no se fueran muy lejos. Éxodo 8:28, con tal de que le quitaran los juicios de las plagas sobre Egipto. Mientras tanto, la quinta plaga cayó sobre el ganado, derrotando a la diosa Hathor, diosa del amor y de la protección, que era representada con la cabeza de una vaca, y al dios toro Apis, también muy popular, representado por un toro en Egipto. Ni ellos ni sus ganados fueron protegidos por sus divinidades. Éxodo 9 del 1 al 7. En la sexta plaga, Éxodo 9 del 8 al 12, se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, de la magia y de la sabiduría. También vemos la derrota de Sekhmet, diosa de la guerra y de las epidemias, y de Imhotep, dios de la medicina y de la curación. Irónicamente, todos fueron incapaces de proteger a sus propios adoradores, que fueron afectados por las úlceras cancerosas que produjo el salpullido cuando Moisés tiró las cenizas por el aire. Los magos, al igual que los hechiceros, todos estaban afligidos que no podían comparecer ante el tribunal, y demostraba que estaban tan indefensos ante Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra. Éxodo 9:12 presenta la primera mención dentro del relato de las 10 plagas, donde se le atribuye a Dios la dureza del corazón del faraón, y explicamos que en su libre albedrío el rey persistió en su rechazo de Dios y de su plan de salvación. Entonces Dios lo entregó a cosechar sus dolorosas consecuencias de sus decisiones y acciones equivocadas. Y sin embargo, su plan de redención estaba abierto aún para aquellos egipcios que atendieran su invitación de gracia redentora. Lamentablemente para el faraón y para muchos de los egipcios, su orgulloso y engañoso corazón, Jeremías 19:7, los hizo rechazar todas las evidencias de superioridad del Dios de Israel. Así que su problema no era de índole intelectual. Ellos sabían bien esto, sino era un problema espiritual. Estaban tan cerca de tomar una decisión correcta, la tenían en sus manos y la rechazaron paso a paso, plaga tras plaga, endureciendo así sus corazones y cosechando sus consecuencias. Isaías 2:17 dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y Pablo explica esto diciendo: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2 del 4 al 6. Palabras similares a esta fueron dichas a Saulo de Tarso cuando tuvo un encuentro personal con Cristo.
Y el Señor le invitó a cambiar el curso equivocado de acción que llevaba con estas palabras: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Y algo similar estaba ocurriendo en la experiencia del obstinado Faraón. Y la palabra de Dios nos advierte también a nosotros contra este peligro, diciéndonos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Continuamos con la séptima, octava y novena plagas que atacaron a los dioses de los cielos entre los egipcios. Éxodo 9 del verso 13 hasta el Éxodo capítulo 10 verso 29 describe estas tres plagas, que por la índole de ellas, Dios aclaró que además de atacar a los dioses de Egipto, herirían también al faraón y a todos los egipcios, a sus ganados, a sus cosechas, a sus siervos, a sus árboles, etc. Dios mezcló misericordia con estos juicios y además Dios les anticipó oportunamente la devastación que vendría sobre ellos para que tuvieran tiempo de refugiarse, ellos y sus animales, de forma segura. Éxodo 9 del 14 al 25. Pero cuando el faraón vio que las plagas se detenían y había reposo del juicio de Dios, predominaba en él su corazón orgulloso y su soberbia y su altivez, y no dejó ir al pueblo de Israel. En Proverbios 16:18 dice: la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Y con estas palabras Dios estaba presagiando con certeza la ruina total de Egipto por culpa del faraón. Y ante el impacto de esta plaga, con lágrimas de cocodrilo y palabras no veraces que salían de su endurecido corazón, él reconoció y dijo: he pecado esta vez, y Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Éxodo 9 del 27 al 28. Pero Moisés conocía la realidad del faraón y le dijo: yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis la presencia de Jehová Dios. Éxodo 9:30. Y a pesar de que había pedido esto y había perdido algunas de sus cosechas efectivamente por las plagas, cuando los juicios se detuvieron, se obstinó en pecar y endureció más su corazón, al igual que sus siervos. Éxodo 9:34 y 35. La diosa egipcia del cielo, Nut, se la representaba controlando todo lo que ocurría bajo el cielo y la tierra, y el dios Osiris, reconocido como el protector de las cosechas y dador de la fertilidad, y sin embargo fueron impotentes ante el azote de la plaga del granizo. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden se llamaba Set, y tanto él como Isis, considerados deidades de la agricultura, Achú, que era el dios de la atmósfera, a Serapis, personificando la majestad divina de la fertilidad y la curación y la vida después de la muerte, ninguno de ellos pudo detener los juicios de Dios, porque los ídolos no son nada. Isaías 44, 9, 10, 12 al 17. En el Antiguo y Nuevo Testamento se asocia la plaga de granizo con los juicios divinos. Isaías 28, 2 y 17, Ezequiel 13, 11 al 13. Y aún en el libro de Job se menciona que Dios tiene reservas de granizo preparadas para el tiempo de angustia y el día de la gran batalla del Armagedón, y los hará caer dentro de los eventos de la séptima plaga postrera. Job capítulo 38 del 22 al 23 y Apocalipsis 16, 21. Los siervos del faraón le instaron a que dejara ir a Israel, pero él resolvió tener otra oferta que Moisés rechazara.
con mucha razón. Id solo los varones, pero dejad a las mujeres y los niños. No hay duda que para la adoración al Dios verdadero debe de rendirle todo ser creado, y eso incluye a mujeres y niños, no solo los varones. Toda la comunidad de la fe debía de rendirle culto al Dios verdadero. Éxodo 10, 9 y 10. Por causa de esto, vino una plaga de langostas que destruyó todo lo que no se perdiera con el granizo. Todo lo verde fue destruido y devorado. Éxodo 10:5. La cantidad de langostas eran como nubes tenebrosas. Los mismos egipcios no estaban de acuerdo ya con la soberbia del faraón. Incluso ellos, sus propios sirvientes, dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor, su Dios. ¿No sabes que Egipto está destruido? Éxodo 17. Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirle su voluntad a Dios y dejar ir al pueblo de Israel. El dios Ra era el principal dios de los egipcios, el dios del sol, y en la noche era la diosa Tut, el dios lunar. No fueron capaces de proveer luz durante 3 días de tinieblas que azotaron a Egipto. Sin embargo, en la tierra donde habitaban los israelitas había luz. La separación no podía ser más espectacular. Ahora el faraón vuelve a negociar que se vayan todos los israelitas, pero sin llevar ovejas y ganados. Éxodo 10:24. Y Moisés rechazó la oferta, diciéndole de que ellos saldrían con sus bienes y sus ganados. Pero el faraón no los dejó ir, y aún amenazó a Moisés de cuidarse de no volver a ver su rostro, porque moriría. Y Moisés tomó esas palabras y dijo: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Éxodo 10 del 27 al 29. El juego estratégico del faraón fracasó paso a paso. Egipto estaba destruido y faltaba aún una última plaga que rompería el orgulloso corazón del faraón. Su propio primogénito moriría, y aunque no conocemos qué había en lo profundo del corazón del rey, sabemos que a pesar de la disciplina divina que había recibido, él estaba dispuesto, como el mismo Satanás, a luchar hasta las últimas consecuencias. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los egipcios afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas, pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado Israel de Dios y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos. Y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Patriarcas y Profetas 265-266. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de los hombres fuertes y cuán débil era el poder de sus dioses, que oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo de Egipto por su idolatría, anularía sus supuestas bendiciones que atribuían a sus dioses inanimados. Dios glorificaría su nombre para que otras naciones
oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Patriarcas y Profetas 266, 267. Si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron, pero su marcada testarudez pedía aún mayores demostraciones del poder divino y las plagas cayeron una tras otra hasta que finalmente fue llevado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y los de su raza. Mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño alguno de estas plagas, no fueron tocados por el ángel destructor. Y Dios mostró sobre quienes descansaba su favor y quienes constituían su pueblo. Carta 31 de 1891, Conflicto y Valor, página 89. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre este mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Eventos de los últimos días 207. Las plagas estarán cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusarán a Dios y le maldecirán, y otros acudirán presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñen cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tendrán nada para ellos. Habrá sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores y ofrecida su última angustiosa oración. Soportada la última carga y dardo el postrer aviso. Primeros Escritos 281. Eventos de los últimos días 208. Es la gloria del Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad, pero la justicia que revela al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Review and Herald, 10 de marzo de 1904. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego, inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. Manuscritos Redimidos, tomo 10, 240-241. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas las oraciones de contrición y confesiones, pronto cesará su obra en el santuario celestial. Entonces descenderán del trono de la gracia y la misericordia y la justicia tomarán su lugar. Review and Herald del 1 de enero de 1889. Dios es presentado en toda la Biblia, no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. Señales de los tiempos del 24 de marzo de 1881. Todas estas referencias se concentran en eventos de los últimos días 205. Cada hombre está libre para elegir el poder que desea ver dominando sobre él. El deseo de toda la gente, 223. Cada hombre está libre de elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Cada hombre está libre. Y cuán débil y frágil es el hombre, cuán débil es su brazo. Vi que pronto la altivez del hombre será batida y humillado su orgullo. Reyes y nobles, ricos y pobres, todos los que por igual serán postrados y caerán sobre ellos las plagas agostadoras de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 132. El orgulloso no siente necesidad alguna y cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Profetas y Reyes 43. Una sola salvaguarda eliminada de la conciencia, la indulgencia en un solo hábito malo, un solo descuido de las altas exigencias del deber, puede ser el comienzo de un camino de engaño que lo hará pasar a las filas de los que sirven a Satanás, mientras usted está profesando todo el tiempo amar a Dios y su causa.
Un momento de irreflexión, un solo paso mal dado, puede cambiar toda la corriente de su vida en la dirección equivocada. Testimonios de la Iglesia, tomo 5, 398. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, 35. La frialdad del hielo, la dureza del hierro y la naturaleza impenetrable e impresionable de la roca. Todo esto encuentra una equivalencia en el carácter de muchos cristianos profesos. Así como el Señor endureció el corazón del faraón, Dios habló al rey egipcio por la boca de Moisés, dándole evidencias notables del poder divino, pero éste tercamente rehusó la luz que le hubiera concedido arrepentimiento. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey rebelde, pero él resistió la verdad y al Espíritu Santo acabó retirándose de él, y él quedó en las tinieblas y en la incredulidad que había elegido. Recibiréis poder 304. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. No toman la cruz ni siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renuncia propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 89. Después de haber estudiado una lección tan importante como esta, debemos de hacer un momento de reflexión, escudriñar nuestros corazones y pedir que el Señor haga este cambio maravilloso, esa metamorfosis, y que nos implante por su gracia y la redención que es en Cristo, ser partícipes de la naturaleza divina, y nos dé el querer y el hacer de acuerdo con su buena voluntad. Les deseo un feliz sábado para todos, lleno de bendiciones.